otro tema, detuvieron a 5 policías acusados de abuso de autoridad y extorsión en Michoacán. Los detalles contigo, Elizabeth Guzmán. Muy buenas tardes. Detuvieron a 5 policías acusados de abuso de autoridad y extorsión en Michoacán, 420,000 pesos mensuales en flujo de efectivo libre de impuestos. Una libreta escolar de 50 hojas convertida en el libro contable de una organización y 5 uniformes tácticos oficiales, pagados con tus impuestos utilizados para sembrar el temor en lugar de prevenirlo. Lo que vas a ver hoy no es la captura de un líder de la droga escondido en la sierra, ni el desmantelamiento de un laboratorio clandestino, es algo mucho más perturbador. La autopsia en tiempo real de lo que sucede cuando quienes juraron protegerte deciden que es más rentable secuestrar tu tranquilidad. Este sábado en Morelia, Michoacán, la amenaza no llevaba pasamontañas ni se escondía en camionetas blindadas artesanales. La amenaza llegó a plena luz del día a las 9 de la mañana a bordo de patrullas balizadas con los logotipos de la Guardia Civil. El objetivo, un comerciante honesto en la colonia Torreón Nuevo, cuyo único delito fue abrir su negocio. 5 elementos activos lo rodearon. No desenfundaron sus implementos de cargo para defenderlo de un asalto. Las usaron para exigirle 20,000 pesos en efectivo a cambio de no inventarle un delito federal. Para estos 5 sujetos, la placa policial no era un distintivo de honor, era una licencia de corsario para delinquir con impunidad, pero cometieron un error de cálculo fatal. Creyeron que el miedo paralizaría a su víctima como siempre. No contaban con que mientras contaban los billetes marcados por la extorsión, una denuncia silenciosa ya había llegado al escritorio de inteligencia en la Secretaría de Seguridad Pública. La matemática que encontraron los investigadores es insultante. Al revisar sus pertenencias no solo hallaron el efectivo del día, encontraron una lista, 21 comercios marcados con tinta roja. Haz la multiplicación. Si cada víctima pagaba la cuota mínima de 20,000, esta célula con uniforme estaba generando casi $500,000 de pesos al mes, 84,000 por cabeza, 4 veces más que el sueldo de un comandante honesto. Pensaron que eran los dueños de la calle. Se sentían intocables bajo el amparo de la institución, pero no sabían que mientras intimidaban al comerciante, el perímetro ya estaba siendo cerrado por sus propios compañeros de asuntos internos, y que la radio que llevaban al hombro estaba a punto de transmitir la orden que ningún policía corrupto quiere escuchar jamás. Para entender por qué un comerciante entrega 20,000 pesos sin chistar, tienes que visualizar la escena. No llegaban pidiendo una propina, operaban con la precisión de un escuadrón. El modus operandi era siempre el mismo, una camioneta tipo pick-up Chevrolet Silverado con balizamiento oficial frenando en seco frente al local, el sonido de 5 pares de botas tácticas golpeando el pavimento al unísono y luego la irrupción. Entraban al negocio con los seguros de sus implementos desactivados, rifles de asalto FX5 Squattle calibre 556, diseñados para la guerra contra el narco, apuntando directamente al pecho de un cajero que apenas ganaba el salario mínimo. No había orden de cateo, no había fiscal, solo fuerza bruta. La estrategia de temor era visceral. Mientras 2 elementos bloqueaban la entrada con chalecos balísticos nivel 3A, los otros 3 comenzaban la destrucción sistemática. Cristales de exhibidores rotos con las culatas de los rifles. Mercancía tirada al suelo. No buscaban sustancias. Buscaban quebrar la voluntad del dueño mediante el caos auditivo y visual. El mensaje era claro. Podemos destruir todo lo que has construido en 5 minutos y nadie nos va a detener. Pero el verdadero temor no era físico, era jurídico. La amenaza favorita de esta célula, repetida una y otra vez en los 21 negocios de su lista negra, era la fabricación instantánea de culpables. O sacas el efectivo ahora mismo, o te encontramos medio kilo de sustancia en la bodega. La frase congelaba la sangre. El comerciante se veía acorralado entre la espada y la pared. Perder las ganancias de un mes o perder 10 años de libertad en un penal federal por un delito que no cometió. Era la extorsión perfecta. ¿A quién vas a llamar si los que te están robando son los que contestan el 911? Se sentían dioses en su pequeño feudo de la colonia Torreón Nuevo, creían que el miedo garantizaba el silencio eterno. Sin embargo, su arrogancia los volvió descuidados. En su última visita de recolección, mientras amenazaban con sembrar un objeto corto calibre 9 milímetros al encargado, no notaron un detalle técnico en el entorno. Una anomalía digital que no aparecía en su radar de depredadores, pero que estaba registrando cada palabra, cada amenaza y cada número de serie de sus placas. La colonia Torreón Nuevo al poniente de Morelia es un laberinto urbano de alto flujo comercial. Para la célula disfrazada de policía, esta geografía era el coto de caza perfecto. Calles estrechas para bloquear huidas,
densidad de negocios para diversificar víctimas y suficientes rutas de escape hacia el periférico. Si las cosas se complicaban, lo habían hecho antes. Apenas en diciembre, otra célula había aplicado la misma táctica contra un migrante centroamericano, exprimiéndole 20,000 pesos bajo la amenaza de deportación. Se sentían dueños del territorio, invisibles ante la ley, porque ellos eran la ley. Pero la impunidad tiene un límite matemático. A las 9:45 de la mañana de este sábado, una señal digital rompió el patrón en el centro de mando. No fue una patrulla reportando novedades, fue una denuncia ciudadana anónima, precisa y devastadora que entró directamente a la unidad de asuntos internos. Desde la sala de guerra, la inteligencia estatal, operando bajo la doctrina de cero tolerancia, detectó la anomalía. En las pantallas de monitoreo satelital, la patrulla Chevrolet Silverado, asignada al sector norte, no estaba patrullando, El GPS la ubicaba inmóvil frente a un comercio durante 40 minutos. Demasiado tiempo para una inspección de rutina, el tiempo exacto para una extorsión en proceso. El arquitecto en el mando central cruzó los datos. La unidad reportada coincidía con las descripciones de las denuncias previas: 5 elementos, comportamiento agresivo, exigencias de efectivo. No era un error administrativo, era una confirmación de hostilidad. En ese momento, la patrulla dejó de ser un activo del Estado y se reclasificó en el sistema como un objetivo prioritario. La orden bajó por canales encriptados, evitando las frecuencias de radio abiertas que los extorsionadores monitoreaban. No enviaron una patrulla de tránsito a ponerles una multa, activaron el protocolo de depuración inmediata. Se autorizó el despliegue de una unidad de reacción de la Guardia Civil, pero esta vez con una misión que ningún policía quiere recibir: capturar a sus propios compañeros. Mientras los 5 agentes seguían contando billetes dentro del local, creyendo que su único riesgo era que el comerciante no tuviera cambio, no se dieron cuenta de que el perímetro a 3 cuadras a la redonda ya se estaba cerrando con unidades silenciosas. La respuesta no fue un patrullaje convencional, fue una operación quirúrgica ejecutada por la unidad más temida dentro de la propia corporación. El grupo de reacción de asuntos internos en los pasillos de la Secretaría se les conoce como los correctores. No patrullan calles, patrullan conductas, y cuando ellos se mueven, nadie usa sirenas. A las 10:12 minutos de la mañana, 3 unidades Dodge Charger con motores Bocho de 370 caballos de fuerza se deslizaron por la avenida Torreón Nuevo, sin códigos sonoros, sin luces estroboscópicas. Avanzaban en modo sigilo, una táctica diseñada para no alertar a los objetivos que irónicamente conocían los mismos códigos de radio, pero esta frecuencia estaba muda para ellos. Desde el centro de mando, el arquitecto coordinaba el cierre del cerco. Objetivos confirmados. Procedan a neutralizar. Los operadores del grupo de reacción descendieron de los vehículos a 200 metros del objetivo. La diferencia visual entre los policías corruptos y esta unidad de élite era abismal. Mientras los extorsionadores llevaban uniformes desalineados e implementos manipulados con negligencia, los correctores portaban equipo táctico de última generación, chalecos portaplacas con sistema Molle cortado a láser, cascos balísticos de corte alto con rieles para accesorios y rifles Sig Sauer calibre 556 con empuñadura vertical para control de tiro en espacios cerrados. Se movieron pegados a las fachadas, aprovechando los ángulos muertos que los extorsionadores habían ignorado por arrogancia. Un equipo aseguró la retaguardia del comercio para bloquear cualquier intento de fuga por la salida de servicio. El segundo equipo tomó posición frontal oculto tras vehículos estacionados. La tensión en la calle era eléctrica. Adentro del local, los 5 agentes de la Guardia Civil seguían presionando al comerciante, ajenos a que sus carreras y su libertad estaban a segundos de expirar. Afuera, 12 operadores de élite quitaban los seguros de sus implementos. No iban a detener a civiles desarmados. Iban a confrontar a 5 elementos con entrenamiento de combate, chalecos antibalas y rifles de asalto cargados. La ecuación táctica era volátil, fuerza letal contra fuerza letal en un entorno urbano denso. El líder del equipo de asalto levantó la mano derecha, puño cerrado, en posición. Esperaban solo una cosa: la confirmación visual del dinero cambiando de manos, el acto en flagrancia que cerraría cualquier hueco legal, y entonces, a través del cristal del aparador, lo vieron. El comerciante entregaba un fajo de billetes. La trampa estaba lista para cerrarse. La orden fue seca. Un solo grito que cortó el aire viciado del local como una navaja. Policía estatal, implementos al suelo o disparamos. La irrupción de los correctores fue control en estado puro. En menos de 3 segundos, el espacio comercial inundó de uniformes tácticos oscuros.
El efecto psicológico fue devastador. Los 5 extorsionadores, acostumbrados a ser los depredadores, sufrieron un colapso cognitivo inmediato al verse convertidos en presas. 4 hombres y una mujer con el uniforme de la Guardia Civil se quedaron paralizados con las manos a medio camino entre sus rifles de cargo y el aire. La tensión en esos microsegundos fue absoluta. 12 cañones de rifle Sig Sauer apuntaban a sus cabezas desde ángulos triangulados. Si uno solo de los extorsionadores hubiera tenido el reflejo de levantar su FX5, el local se habría convertido en una situación crítica, pero el instinto de supervivencia pesó más que la arrogancia. Al suelo, ahora ladró el comandante del equipo de asalto. El sonido del metal golpeando el piso marcó la rendición. 5 rifles de asalto propiedad del Estado cayeron al mosaico con un estruendo sordo. Los agentes corruptos fueron barridos por una ola de operadores que aplicaron técnicas de reducción física sin contemplaciones. No hubo cortesía profesional entre colegas. Hubo rodillas en la espalda, caras contra el suelo y el chasquido frío de las esposas de acero Smith y Won, modelo 100 cerrándose en las muñecas. La escena era surrealista. Policías arrestando a policías. La mujer del grupo intentó alegar un error operativo, pero un operador la silenció revisando sus bolsillos tácticos. La jerarquía se había invertido. Ya no eran autoridad, eran detenidos de alta peligrosidad. Fueron arrastrados fuera del comercio, despojados de sus chalecos, de sus insignias y, lo más importante, de su dignidad pública ante la mirada atónita de los vecinos de Torreón Nuevo. Pero la verdadera evidencia no estaba en sus implementos, estaba en lo que llevaban pegado al cuerpo. Cuando los aseguraron en la batea de las unidades de traslado, el equipo de asuntos internos procedió al registro personal inmediato, y lo que salió de los bolsillos del pantalón comando del líder de la célula no fue solo una cartera, fue el cuerpo del delito en su forma más pura, algo que la defensa legal no podría refutar. Lo que ocurrió sobre el cofre de la patrulla Chevrolet Silverado no fue un simple registro, fue una arqueología del crimen. Los peritos de campo desplegaron bolsas de evidencia transparentes y comenzaron a vaciar los bolsillos de los 5 detenidos. El inventario resultante era una radiografía brutal de la extorsión en México. Primero el efectivo. De la bolsa cargo derecha del líder de la célula extrajeron un fajo grueso, húmedo por el sudor y la adrenalina, 20,000 pesos en billetes de 500 y 200. No eran billetes viejos, eran series nuevas crujientes, el flujo de caja del día extraído bajo amenaza. Pero lo ofensivo no era la cantidad, era la procedencia. Dinero destinado a nóminas de empleados y proveedores, ahora convertido en botín de guerra de 5 servidores públicos. Segundo, la tecnología. 5 teléfonos celulares personales fueron asegurados, no los radios encriptados Matra de la corporación, sino dispositivos comerciales modelo Samsung Galaxy y Motorola de gama media que operaban como las verdaderas terminales de comando. Al estar desbloqueados en el momento de la captura, revelaron en pantalla conversaciones de WhatsApp activas, grupos de chat donde no se hablaba de seguridad ciudadana, sino de objetivos, cuotas y recolecciones. La Fiscalía aseguró los dispositivos para extracción forense inmediata. Cada mensaje, cada ubicación compartida y cada foto de fachada de negocio era un clavo más en su ataúd jurídico, pero el hallazgo más condenatorio fue analógico. Una libreta de espiral tamaño esquela con las pastas desgastadas, un objeto de 20 pesos que valía millones en información. En sus hojas cuadriculadas escritas con pluma de tinta azul había una bitácora del temor. Nombres de abarrotes, ferreterías y talleres mecánicos de la colonia Torreón Nuevo, 21 comercios en total. Al lado de cada nombre, una cifra y una fecha de cobro. Finalmente el equipo táctico se aseguraron 5 pistolas Glock 17 generación 4, calibre 9 mm, Y rifles Schuquatal. Lo irónico es que los cargadores estaban abastecidos al tope con munición Full Metal Jacket proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública, balas pagadas por los mismos ciudadanos a los que apuntaban. El inventario estaba completo, el dinero, la lista, los implementos y las comunicaciones, pero entre las páginas de esa libreta barata, los analistas encontraron un dato final, un garabato al margen que indicaba que su ambición no se detenía en Morelia. En medio del frenesí de patrullas, objetos largos y esposas metálicas, es fácil perder de vista lo más pequeño y doloroso de la escena. Sobre el mostrador del comercio, olvidado por los peritos, durante unos segundos quedó un sobremanila arrugado. Contenía los 20,000 pesos recuperados. Para los 5 extorsionadores con placa, ese sobre representaba una noche de fiesta, botellas caras o la mensualidad de una camioneta nueva. Era dinero fácil, papel que se recolecta y se gasta,
pero para el comerciante que lo entregó con las manos temblando, esos billetes tenían un peso físico diferente. No era ganancia excedente, era la nómina de 2 empleados que esa semana no sabrían si podrían llevar comida a su mesa. Era el pago de proveedores acumulado durante un mes de jornadas de 14 horas. Era el sudor de una familia entera condensado en un fajo de papel moneda. La crueldad de esta célula no distinguía a víctimas. La investigación reveló que apenas en diciembre habían aplicado la misma dosis de temor a un migrante centro. A él no lo amenazaron con la cárcel, sino con algo peor para alguien que huye del hambre. El Instituto Nacional de Migración y la deportación inmediata le exprimieron 20,000 solo por no ser mexicano, aprovechándose de su vulnerabilidad absoluta. Imagina el nivel de descomposición moral necesario para mirar a los ojos a alguien que lo ha perdido todo y decidir quitarle lo poco que le queda. Esa es la verdadera herida que deja este crimen. El dinero se recuperó, sí, pero la tranquilidad del comerciante de Torreón Nuevo no estaba en ese sobre. A partir de hoy, cada vez que una patrulla frene frente a su negocio, su pulso se va a acelerar. Cada vez que vea un uniforme azul marino no sentirá alivio, sentirá pánico. Ese daño psicológico, esa ruptura de la confianza básica es algo que ningún fiscal puede cuantificar y ningún juez puede reparar. Rompieron algo más valioso que la ley. Rompieron la paz mental de una comunidad trabajadora. Y aunque la detención fue un éxito táctico, los investigadores sabían que la red de complicidades no terminaba con estos 5 detenidos. En los teléfonos asegurados, una notificación entrante iluminó la pantalla con un mensaje que heló la sangre de los agentes de asuntos internos. Mientras los 5 detenidos eran procesados en la fiscalía, sus teléfonos celulares, ahora sellados en bolsas antiestática Faraday para evitar el borrado remoto, empezaron a contar la historia que ellos callaban. Los peritos informáticos conectaron los dispositivos al software de extracción forense y lo que apareció en los monitores confirmó la hipótesis del arquitecto en el mando central. Esto no era un incidente aislado, era una franquicia operando dentro del Estado. La extracción de datos cruzó información con la base de Plataforma México y arrojó una coincidencia escalofriante. El modus operandi digital, la forma de seleccionar víctimas, los montos exigidos, la intimidación psicológica, era idéntico al caso de diciembre pasado. Hace apenas unas semanas, otros 4 elementos de la misma corporación fueron detenidos por extorsionar a un migrante centro. 9 policías detenidos en menos de 30 días, todos operando bajo el mismo esquema de impuestos. Los chats de WhatsApp recuperados eran una bitácora de cinismo. No había códigos complejos ni lenguaje cifrado de alto nivel. Había audios burlándose de las víctimas, fotos de fachadas de negocios marcados como pagadores y quejas sobre las cuotas que no se completaban. El de la tienda no completó los 20. Hay que regresar mañana a apretarlo. Se leía en uno de los mensajes salientes. Pero lo más grave no eran los mensajes enviados, sino los recibidos. La inteligencia estatal detectó que esta célula de la colonia Torreón Nuevo mantenía comunicación con enlaces que les avisaban sobre operativos de supervisión. Alguien más arriba en la cadena alimenticia estaba recibiendo una tajada de esos 420,000 mensuales. La captura de estos 5 no terminó con la organización, solo le cortó un tentáculo. La red de corrupción dentro de la Guardia Civil de Michoacán había quedado expuesta como un sistema parasitario que se alimenta de la ciudadanía a la que debe proteger. 9 placas retiradas, 9 implementos asegurados. Pero la pregunta en la sala de guerra seguía flotando en el aire viciado por la traición. ¿Cuántos grupos de chat activos quedan en los teléfonos de los oficiales que siguen patrullando esta noche? Hoy en los separos de la Fiscalía General del Estado hay 5 casilleros vacíos, 5 uniformes que ya no volverán a patrullar y 5 placas que han sido retiradas de circulación. Es una victoria táctica innegable. La denuncia ciudadana funcionó, Asuntos Internos reaccionó y la impunidad se rompió en 40 minutos. Pero no nos engañemos, esto no es el final de la guerra, es apenas una escaramuza. La matemática es terca y brutal. En los últimos 30 días, 9 elementos de la Guardia Civil han sido detenidos por el mismo delito. 9 servidores públicos que convirtieron sus patrullas en oficinas de cobro. Esto ya no se puede llamar casos aislados o manzanas podridas. Cuando el patrón se repite con esta frecuencia, estamos ante una infección sistémica, una metástasis que ha confundido la autoridad con el derecho de piso. El gobierno de Michoacán ha prometido una purga total, 0 tolerancia, dicen los comunicados oficiales. Pero la realidad en la calle es más compleja. Mientras tú ves este video, hay cientos de policías honestos jugándose la vida por sueldo mínimo, luchando contra el narco real. Pero a su lado, en la misma formación puede haber otro elemento con una lista negra en el bolsillo, calculando a quién va a extorsionar mañana. Esa es la verdadera tragedia. La traición de estos 5 no solo daña al comerciante de Torreón Nuevo,
mancha el sacrificio de cada policía que ha fallecido cumpliendo su deber, convierte al uniforme que debería ser un símbolo de refugio en una señal de alerta. La pregunta que queda flotando esta noche sobre Morelia no es si los van a condenar, la evidencia es abrumadora. La pregunta real, la que debe mantenernos despiertos es, ¿cuántas libretas más como esa existen en este momento en las guanteras de otras patrullas? ¿Cuántos negocios están pagando silencio ahora mismo porque no se atrevieron a denunciar? La limpieza ha comenzado, pero la suciedad está incrustada profunda. Si quieres seguir viendo cómo destapamos la situación, cómo analizamos la evidencia que otros prefieren ignorar y cómo te contamos la verdad táctica de lo que pasa en tu país, suscríbete ahora mismo, activa la campana porque la próxima vez que veas luces rojas y azules en tu retrovisor, necesitas saber si quien se baja es un oficial de la ley o un delincuente con licencia. Nos vemos en el próximo informe. Cambio y fuera.